fertilización asistida, de la adopción, se produce ahí un cambio. Se producen muchos cambios en una cantidad de temas y a mí me parece, digo, la curiosidad de todos con cada uno de estos temas, de preguntar cómo es esto, cómo es el otro, es porque estamos hablando de un código que modifica una cantidad de cosas que todas nos importan, o porque nos pasan a nosotros, o nos van a pasar, o les pasa a un amigo, a un pariente, o lo que fuera. Esa es una de las discusiones más amplias y más profundas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana en la Argentina, y yo no he visto durante todo este tiempo, en ningún lugar, salvo en programas muy específicos, alguien que nos explique punto por punto cada uno de estos temas, en qué efectivamente están modificando, en qué mejoramos, en qué podemos resolver con esto algunos de los problemas que acabamos de tener. Muchos ponen en el código avances que hemos ido teniendo a través de las diferentes leyes o a través también de situaciones que se iban dando de hecho en la Argentina, porque también el código al atrasar tanto lo que hacía era que... La convivencia, por ejemplo, era la convivencia era de hecho, digo, con el divorcio que te decías 3 años y ya se sabía que podías mentir tranquilamente los 3 años. Sí, ya muchos jueces habían empezado judicialmente a no exigirlo. A no exigirlo, pero... digamos. Entonces, digo, el código lo que hace es readecuar todas las situaciones a lo que efectivamente está sucediendo y al mismo tiempo ordenar de nuevo toda la cuestión legislativa y avanzar mucho en una cantidad de temas. En una discusión que, corregime Graciana, pero llevó 2 años de discusión. Esta historia... Más. El decreto que crea la comisión es del 2011. Del 2011. Estamos en 2014. Pero además, a mí el argumento delicioso es que el proyecto que se aprueba tiene media sanción a finales del 2013. Sí. Claro. Y yo veía en el Senado que ya tenía la media sanción, modificaciones, etcétera. Y casi un año después decían que era demasiado pronto. Sí, ahora a mí me dio la sensación ayer... No es que se hizo en 3 semanas todo, digamos. No, el anterior código, si no me equivoco, se hizo en 30 días, pero aparte es muy divertido, porque se ordena que haya una comisión cuando se redactó el primer código. Y por decreto cambian esto y deciden que no va a haber una comisión, que va a ser un solo señor que se llama Vélez Arfield, que además tuvo un lindo detalle. Su hija, que era la amante de Sarmiento, se encerró con él en una quinta 5 años a escribir ese código. Era su manera de mantener a la nena lejos del... ¿De quién? Divino. De Divino, un señor... Por eso tardó 5 años, ¿no? Eso explica mucho por qué tiene esa concepción. Gisela, otra interesada en la modificación del código. Todo, sí. Curiosidad pura. No, quería saber, porque, por ejemplo, yo soy particularmente defensora de la legalización del aborto. Uno de los puntos controvertidos o que se discutió estos días es la incorporación de desde cuándo se considera, ¿no?, vida o no vida, y se incorpora un artículo que es controvertido. Echa por tierra la posibilidad de avanzar en la legalización del aborto. A ver, digo, nosotros creemos que podría haber estado mejor redactado el artículo 19 y que no había ninguna necesidad de que este artículo estuviera allí y de esa manera, y que efectivamente todos esperábamos que en la es el que dice que segunda, la vida es a partir de la concepción. Es lo mismo la existencia de la persona, es lo mismo de la que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Obligatoria para nosotros. Obligatoria para nosotros, es lo mismo que dice la Constitución, que dice, y que siempre hemos sostenido que no es ningún impedimento para la legalización del aborto, para la despenalización del aborto. El impedimento para la despenalización es el Código Penal, no es el Código Civil. Y el que tengamos, digo, un papa argentino, ¿tiene que ver con que esto no se yo creo que, digo, a ver, me parece que que el Papa es una cosa, me parece que también hay un debate que todavía la sociedad no termina de darse, digamos, que todos que estamos dando, que existe una situación de hecho y que también creemos que en algún momento esta situación de hecho tiene que transparentarse en leyes, porque todos sabemos que ya ni siquiera estamos hablando de los abortos clandestinos, sino de los abortos que se llevan adelante con pastillas, recetadas por los médicos. Digo, es una situación que estamos viviendo y que es de hecho. Que existe, que esté o no la ley. Existe y se lleva adelante, y la verdad es que ya ni siquiera tiene la cuestión de clandestinidad y de miedo a partir de que existe la pastilla con la cual se pueda llevar adelante. Sí, yo no comparto igual en algo. Me parece que eso está hablando de la realidad del aborto que existe para determinados sectores sociales. Hay otras pibas que no tienen acceso a eso. No, está bien. Lo que estoy diciendo, Graciana, con esto es que el artículo no solo no lo impide, pero como ella decía, es cuestión del Papa. Yo no sé si es cuestión del Papa o es cuestión que todavía no hay un consenso en la política argentina, en determinados sectores y todo lo demás con respecto a este tema, digamos. Berbisky el domingo escribió que Cristina y su nuera, que es la mujer de Máximo, no están de acuerdo. Lo escribió Berbisky, que es un tipo que uno presume que tiene acceso a información, y que Máximo y que Néstor están de acuerdo. Las mujeres estarían en contra y los hombres estarían... Igual, qué raro, no es importante lo que piense la familia aquí. No, a mí me parece que ahí pero es como mezclar las discusiones, digamos, porque las mujeres y los hombres y todos, seguramente no estamos de acuerdo con no queremos el aborto. Nadie está de acuerdo con el aborto. No estamos hablando de apoyar el aborto, estamos hablando de apoyar la despenalización del aborto. Bueno, pero ahora, Gabriela, se va a presentar el Código Civil, el Código Penal Procesal,
que la Sí, pero presidenta no es materia de anunció. fondo. No es Bueno, materia de pero fondo. también se puede discutir ahí también. No, esto. porque eso es una materia... Mira, el código procesal lo que rige es cómo es el proceso penal, pero no la aplicación o no de las normas. De hecho, en la Argentina está el aborto penado por el código Sí. y también hay un aborto no punible, por ejemplo, cuando hay riesgo para la vida de la mujer. Y aparte la Corte ya dijo en qué casos no es punible. Lo que sí hay que analizar también son las provincias que no cumplen los protocolos. Vamos a hablar también del tema del Código Civil, del tema de la adopción, digamos. Sí. Es un cambio que fue muy, pero muy reclamado. El tema de los periodos de guarda, digamos, una ley que era muy obstructiva, si se quiere. A Aparte, ver, lo primero que tenés que entender es que ¿Qué cuando hay cambia adopción hay ahora? una... Primero los plazos Eso. se acortan y está bien. ¿De Porque vos cuánto a pensás... cuánto se Ah, acorta? de verdad. A va a ver, ser de un más número rápido. indefinido, Ah, porque 90. por Porque ejemplo, no existe. todos los que tenemos amigos que han tenido que adoptar, lo que le decimos es, ante el segundo, tercer tratamiento que falla, anótate ahora, porque de acá que llegue pueden pasar 5, 7, 10 años. O pueden no llegar. Y pueden no llegar. Perdón, porque y aparte pasaba la incoherencia de que estabas, no sé, 5, 6, 7, 10 años esperando y después el juez consideraba que eras muy Demasiado grande. grande. Y no Sí. te daban en adopción. Maestro, Entonces, me hiciste perder 10 años. claro, pero no importaba. No, pero aparte, ¿sabes qué? Además del legítimo deseo de cualquier pareja o de cualquier persona de ser mamá o papá, está la situación del chico institucionalizado. Eso iba a Cada decir, chico exactamente, es lo que está más en un grave. instituto con un sistema de guarda absolutamente precario que los hacía rodar. Cuando vos escuchás el relato de los chicos que han pasado por esto, o sea, no entender lo que es una familia. Bueno, por Claro, ejemplo, el hay- sistema de guarda, como porque- estaba estipulado, desapareció. No, una pareja que O sea, espera 10 años, bueno, también es terrible. Pero un nene que espera 10 años, a los 10 años no hay parejas que lo quieran. Sí, por eso es era lo un grave. sistema hecho para no funcionar, Claro. digamos, porque todo ese tiempo que se pierde y en realidad estaba preparado para que no funcionara. acá sí se le dijo algo, ojalá que sea rápido. También es como todo, el código puede estar muy bien, la ley puede estar Sí, muy bien, sí, pero el lo que código- aplica la ley son los jueces No, y los no, jueces, pero ¿eh? a mí me parece que en el caso de adopción y la ventaja que tiene algunos plazos explícitos Están es todos que de acuerdo. frente al incumplimiento de este plazo, vos tenés remedios judiciales para decir, mire, señor juez, yo llevo 90 días esperando esto. Me parece que los plazos también te dan una garantía de cuándo podés empezar a reclamar. Si no era pura Obviamente se van a impotencia. respetar los tiempos, no digo quien hace 8 años que esté esperando van a tener prioridad respecto a que yo que me anoto mañana. Sí, igual yo lo que creo es que nos falta una difusión de todo esto muy grande y muy contundente. Para meter presión. Muchísima gente que Es está momento buscando adoptar en este momento no disculpe que los sabe. interrumpa, perdone que los interrumpa. Justo Es estamos momento- por adoptar a Cabito y no nos dejaste. Lo que Es muy grande. Crecí ya. un poco. Lo querés adoptar a Cabito. quería En nadie. este momento voy a consultar a dos otras voces. 2 voces, 3 voces, 4 voces. ¿Qué le parece, Nelson, este nuevo Yo Código les Civil y quiero Comercial? decir algo. ¿Hacia dónde vamos? Hacia el libertinaje, la promiscuidad y la orgía, ¿verdad? Sí, directamente. Una vida como la de Hamilton, ¿no? Señor H, ¿verdad? 7 matrimonios, amantes. 7, ¿no? Estamos atentando contra el derecho natural del gran Vélez Sarsfield, ¿no es cierto? Y el derecho de Dios y apostando por el derecho de los hombres. Y me preocupa, preocupante. Qué profundidad, realmente qué profundidad. Marcelo. No, yo lo que digo, Toñetti, el gobierno está apurado con esto del Código Civil y además el tema del ASCA, ¿no? El tema del ASCA, esto impacta de lleno sobre el bolsillo de la clase media, Usted ¿no? dice Todo esto complica mucho la situación. de la ¿eh? adecuación de oficio que hizo el AFCA con el grupo Clarín. Totalmente, esto complica mucho la situación, muchísimo, ¿De ¿eh? qué? Complica- ¿La situación de quién? La situación de Vudú, complica la situación de Vudú que está cada vez más complicado, ¿eh? ¿Cuál es el hashtag? ¿Cuál es el Bueno, hashtag? este es el momento que esperan todos los fanáticos de las redes sociales. A ver, Atención, atención. El hazard del día de hoy es... El hazard del día de hoy es miércoles de Hazard. durísimo, ¿eh? Miércoles durísimo. Nelson, ¿se quiere parar y hacer su editorial a la presidenta? Parece, Por Nelson. supuesto, Parece. señora presidenta, Ahí la tiene vi- su cámara. ¿hacia dónde estoy? Camine, No sé camine, hacia dónde camine. estoy. Sí, discúlpenme que interrumpa, ¿no es cierto? Este holgorio que hay por aquí, ¿verdad? Yo estoy profundamente en desacuerdo, ¿verdad? No hace falta que lo diga, ¿verdad? No, me queda No clarísimo. hace falta. El derecho natural, el derecho positivo. Bien. La verdad, la realidad y el error, ¿no es cierto? Señora presidenta, le digo, la vi protagonista, la vi acelerada, ¿no es cierto? Como queriendo acaparar el protagonismo, señora presidenta. Usted se aceleró 10 días. Usted tiene humo, ¿verdad? El humo que es primo del ubris, ¿no es cierto, señora presidenta? En donde usted ve humo, yo le digo que hay ubris, la enfermedad del poder. ¿Qué lo dice? Lo dice la realidad, por supuesto. Bueno, gracias, Nelson. Bueno, por favor.
Bueno, vamos a seguir hablando del código. Otras cuestiones, a ver, ¿qué otras cuestiones van a impactar en nuestra vida cotidiana? Concubinato. ¿Te interesa? ¿Te vas a casar? ¿Por qué te interesa? A ver, ¿Por qué no sabes qué hago? No, está a punto de casarse. El año que viene se casaría con Florencia. Pero ahora con esta nueva ley. ¿El departamento lo compro ahora o después de casarme? Depende. Incluso lo podés comprar después de casado y acordar que lo compraste con bienes propios. Digo, vos no tenés que... No es que hay un cambio sistema cultural ahí también. Ahora hay división de bienes. Hay división de bienes ahora. Con este nuevo código, Roviralta sería pobre. Con este nuevo código. A ver, Roviralta sería menos rico porque, de todos modos, si vos no elegís por un sistema patrimonial de total separación, se sigue suponiendo que hay bienes gananciales, salvo que vos hayas optado por una división total. Pero es el fin de las botineras, tal cual las conocemos hasta hoy, ¿no? Esto es un buen dato. Es el fin de las botineras, tal las conocemos hasta hoy. O el principio de los abogados, depende. No, pero si los hombres no van a querer casarse bajo el... No juzguemos. ¿A quién? A nadie, hay de todo en la viña del Pero Mar. vamos a hacer un panel de televisión, Gabriela. ¿Cómo? No vamos a ver. En televisión se juzga. A la hora de divorciarse. No me digan a mí que me va bastante mal. A la hora de divorciarse ustedes, Graciana y Gabriela, ¿cómo le fue con el tipo ese? ¿Se puede contar? ¿Le fue bien? ¿Le fue más? Yo no me divorcié. ¿Te fue bárbaro? Yo Bien. me divorcié, ¿Te divorciaste bien? me divorcié bárbaro. División de bienes, todo bien, no hay problema, no hubo ningún tenencia problema. compartida, No hubo todo ningún problema, te perfecto. pusiste Casi que te preguntás por qué te divorciaste. No, pero cuando te divorcias bien, te divorcias bien y está bueno. Se terminó el amor, pero... Se terminó el amor, pero está todo perfecto. Bien. ¿Vos, Graciela? Yo siempre fui más abogada que romántica, nunca firmé nada. Eso, dividir los bienes y multiplicar los problemas, no me sellaba en matemáticas. ¿Y ahora te cierras? ¿Te casarías con este nuevo código? Me casaría con este... Me casaría... Me parece que estás más cerca del matrimonio con este nuevo código. Me parece que estoy más cerca del matrimonio si estuviese o estoy más enamorada. Ah, bien. Pero... Uno enamorado hace cualquier cosa. Uno enamorado hace pero hace cada cosa inteligente también. También. No sé. En principio yo no sé si me casaría. Aparte te voy a decir una cosa. ¿Le estás haciendo una propuesta? No. Yo me imagino... No, porque sé que tenés novio. Sí. Te estaban esperando con un vinito. Sí. No. Bueno, sos gorda, ¿eh? No. Perdón, pero ¿qué cambia con el Volvió nuevo la código seriedad, muy bien. el concubinato? Mira, Él con el preguntaba y dice, bueno, ¿Pero qué ¿qué diferencia hago? entre el Bueno, concubinato ¿por y un qué casamiento tradicional? O sea, ¿qué cambia para quienes conviven Bueno, ahora a los partir derechos... del 2016, no? Porque en realidad es eso. Y no Sí. es retroactivo. Igual yo creo que sí. hay situaciones en las cuales claramente va a haber cierta retroactividad porque si no El significaría concubinato, básicamente. un tratamiento desigual. Claro. Porque es desigual mi concubinato que puede Claro. tener tanto tiempo No, que bueno, el que por eso, empezó venís el 2 de viviendo. enero del 2016. Claro. Yo creo que por un principio de igualdad muchas cosas se van a adecuar. Y de la para ley eso más benigna también, ¿no? Exacto, Si y no- para eso también va a haber reglamentación. Exacto. Pero mira, antes el concubinato primero, la inscripción como unión civil dependía de legislaciones locales, Ajá. como primer punto. El segundo punto es que vos tenías leyes dispersas que algunas daban derecho a pensión, cómo hacías para se muere tu pareja, cómo haces con el alquiler que tenés conjunto, los derechos hereditarios. Ahora se generan derechos en forma estable, hay una inscripción previa. Y además se ponen las condiciones, 2 años de concubinato y para el cese de todos estos derechos, por ejemplo, pensión, obra social, también se establece... ¿Cómo demostrás esos 2 años? Mira, en general, el inicio o la inscripción es una inscripción que hacen las dos partes en un registro que menciona el código, se deberá implementar. Imagino que va a ser muy similar al proceso de la inscripción de una unión civil. Además, en esa inscripción de tu unión civil, de tu concubinato, también habla sobre los bienes, podés presentar disposiciones sobre los bienes. O sea, es muy parecido a casarse. Es muy parecido. Es muy parecido, pero este casarse. código, pregunto, Sí. es una pregunta lo que voy a hacer. Este código igual mantiene la diferencia entre el matrimonio y la convivencia, es decir, en la convivencia no tenés derecho a hacer separación de bienes, en la convivencia no tenés derechos hereditarios, en la convivencia no tenés un tenés montón de derecho, cuestiones pero que sí minorados. las seguís teniendo con el matrimonio, así que ahí hay un El problema. concubinato digamos. sí lo Vos seguís a tendría. favor del matrimonio, está claro. No, ni en pedo, no me caso más. No te casas. Vos te Este fue lo casas- último, digamos. Vos te casaste una sola vez. Una sola vez me casé. Pero coincidiste en la... Pero las separaciones fueron como si hubiera estado casado. Está bien. Y serán como si hubiera ¿Y estado en los casado. contratos prenupciales hay que poner todo o hay una partecita que siempre queda para la pareja? Digamos? Mira, en ¿Yo puedo pri- decir todo lo mío es mío y no te voy a dar nada? ¿O no? Ahí, a ver, El tema es que el otro tiene que aceptar. Queda medio feo. Claro, digamos. No, pero más hay allá una de eso, parte, no estoy hay planteando una parte donde éticamente. se determina, a ver, que no está expresada exactamente el tema bienes, pero sí en lo que tiene que ver con la manutención, que es, por ejemplo, que quien hace las tareas del hogar se considera como que aporta.
Sí, Claro, o sea, no, claro. le dan un Considera valor, la una ama de suerte. casa. Exactamente, aunque vos no le habías puesto lo El ama cual de casa, te que se daría. llamaba ama de casa. Sí, En el exacto. caso de que el hombre haga esas cosas, No, También. fuera. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. En este caso, Algo que tiene muy bueno este Quédate código tranquila. es que no habla ni de hombre ni de mujer, salvo Bueno. en aquellos casos en que no te queda más remedio que hablar de hombre o de mujer. A ver, Ahora, los avances, perdón. disculpa, los avances Pero que se quiero están... que respondan mi pregunta, nunca ver, me la a respondieron. ver. En caso de convivencia, no hay derechos gananciales, no hay derecho de alimentos. Hay aminorados. No, no, hay aminorados. Hay aminorados. Eso pregunta, quería que respondieran, nada más. Tenés derechos alimentarios, pero aminorados, tenés derechos hereditarios también, pero además hay un tema. Pero no es lo Antes- mismo que estar casado. Pero es no, parecido, pero déjame que te antes cuente. no. Cuando vos te casas, tu cónyuge es heredero forzoso. Si la ley le determina que va a heredar. Ahora, como vos tenés mayor cantidad de disposición de lo que podés hacer por testamento, hay lugares como Inglaterra, como Estados Unidos, donde vos podés hacer todo por testamento. Dejar de heredero a tu gato y no dejarle nada a tus hijos. En Argentina es un sistema con un régimen conoce. flexible. Lo del gato lo Lo conocemos. No, perdón, qué perro. Perdón, Hamilton. claro. A veces me olvido del personaje. es un personaje, No, Ella. ¿Más gato a mi mujer? No, para nada. Qué bueno cuchillazo. Cuchillazo. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que pasa? Ahora vos tenés mayor disposición sobre tus bienes. Entonces vos, por ejemplo, vos tenés chicos, pero además tenés como mayor disposición, se le puede dejar a tu conviviente un mayor porcentaje de los bienes propios, que si no estarían Claro. absolutamente por fuera de tu posibilidad de dejarlo. Entiendo lo que es. Muy interesante que hablemos de estas cosas. Este nuevo código impacta mucho más en nuestra vida cotidiana que Ivo Cuchareda. Sin embargo, Ivo Cuchareda estuvo desfilando por todos los programas de televisión. Yo recuerdo cuando comenzó la democracia, ustedes lo recordarán, en el 80 y pico, lo que se luchó por el divorcio Sí. o por otros Pero avances de los yo creo, derechos Daniel, civiles. que no es casual que no se esté hablando de este tema, porque a mí me parece que impacta tanto en la vida de la gente que hay cierta necesidad de no decirlo, de no contarlo, Claro. digamos, ¿no? Hay una cosa, digo, así como la ley de matrimonio igualitario impactó y Sí. esto significó Sí. políticamente una cantidad de cosas para el gobierno, esto impacta tanto que si realmente se supiera, digamos, lo que está sucediendo, por eso la oposición y los medios lo transformaron en este vodevil, trataron Ah, eso de iba. parar la sesión yendo a la justicia. No, En la con- legislatura votamos la semana pasada, nosotros votamos en contra, una declaración que decía que el Congreso había cometido sedición al votar el Código Civil. Y no es casual porque en eso se unieron desde el PRO hasta el UNEN. Y yo les decía, bueno, ¿cuál es el problema? El tema, el UNEN decía el artículo 19, buenísimo, discutamos el aborto ahora. Claro, Así, claro, ningún problema. aprovechemos. Para la ciudad de Buenos Aires. Pues listo, discutamos el aborto. Entonces, no, y el PRO, y entonces no, la culpa es que lo dictó Bergoglio. Bueno, a ver, discutamos con el PRO, se lo dictó. Lo único que los une es el antikirchnerismo y el antigobierno nacional. antiperonismo. Y sin mucha necesidad de que la gente no sepa, No sepa. que acaban de votar algo que les va a transformar la vida. Vamos a seguir hablando de la adecuación. Pero ¿qué pasó en el día de hoy con respecto al AFCA y Clarín, la adecuación de oficio, la conferencia de prensa de Sabatella? ¿Qué nos puedes decir brevemente y después vamos a ver el informe? Mira, las leyes son para cumplirse. Cuando vos no cumplís las leyes o mentís fingiendo cumplir, tiene consecuencias jurídicas, o sea, legales. Lo que vimos hoy fue el anuncio de dónde estaba la información falseada otorgada por el Grupo Clarín al Estado Nacional, montó a hacer su adecuación, y la lógica consecuencia de eso, que es el rechazo de la adecuación voluntaria y el inicio de la adecuación de oficio. Comienza la adecuación de oficio para el Grupo Clarín a propósito de la ley de medios. Vamos a ver el informe y vamos a repasar rápidamente. Una ley de medios que viene a reemplazar de un decreto de ley de la dictadura, es historia conocida, se debatió en el Congreso, se debatió en el interior del país, en audiencia pública, trató mucho Muy parecido tiempo al Código Civil. en la justicia, incluso creo que más tiempo, en la justicia. Más tiempo porque en realidad se esperó el fallo de la los puntos se Corte. discutieron mucho tiempo. Aparte, la adecuación esperó el fallo de la Sí, Corte sí. para Sí. llevarse adelante. El fallo de la Corte fue positivo a favor de la ley. Presentaron esta adecuación, que es una adecuación un poco trucha, digamos. Minuto. A ver. Lo primero que hay que señalar Sí. es que pudieron presentar esta adecuación porque el socio minoritario de Cablevisión, David que- Martínez. que es el grupo Fintech dirigido por David Martínez, había hecho una presentación dentro de la fecha. Entonces, primero, diciendo yo no quiero quedar en la ilegalidad, como bien señaló Martín Sabatella. Ellos se suman a esta presentación luego Y la que AFCA sale. acepta, La AFCA, realmente en un gesto de buena voluntad y de racionalidad, lo acepta. Y lo que viene casi un año después es la sorpresa frente a una documentación absolutamente
Lo que están tratando es de demorar que cambie el clima político. O que pasara esto, digamos, porque yo creo que la apuesta fue en su momento, bueno, querían que hiciéramos como que nos adecuamos, hacemos como que nos adecuamos y listo, y estaban con este discurso de vieron que no cambiaba nada. Incluso en algún momento algunos de los directivos de Clarín llegó a decir una cosa así como públicamente, como que estaban haciendo trampa, como si en definitiva nos están podemos dilatando, quedar, no podemos quedar con las empresas igual y no nos pueden hacer nada, como que la ley es tan mala que nos podemos quedar con las empresas igual y no se puede hacer nada. Y todo el tiempo la lo que dijo fue, no, vamos a mirar la adecuación y cumpliendo la ley no te permite hacer cualquier cosa. Una pregunta que parece obvia, pero creo no lo es importante destacar o recordar. ¿Es muy grande Clarín y con la ley, si se aplica la ley, aún así va a quedar grande o desaparece, como dice? A ver, la Nata dice, me van a prohibir, TN va a desaparecer, el canal Volver va a desaparecer. La señora que llora por Volver siempre fue un gran afecto para mí. No. ¿Es muy grande Clarín? Clarín, para que te... A ver. Para empezar a dimensionar, del mercado del cable, hoy maneja más del 55% del mercado del cable. Es decir, de 100 casas que tienen cable en la Argentina, el 55 lo hacen a través de... Ahí está la guita, además, ¿no? Además, ahí está Show Me Money. Pero además tiene concentrada la publicidad de los medios que usan espectro, le hace radio y televisión en un porcentaje altísimo. La verdad no digo porque el número que tengo es viejo. En relación a, sé que hay un nuevo informe, pero concentra un alto porque además paquetiza publicidad. Es decir, vos, te doy un ejemplo, para contratar una radio, por 100 pesos haces la publicidad. En Clarín, por 100 pesos te ofrecen la publicidad de la radio, la televisión, por ahí un pedacito del diario, entonces todos van entonces concentra la pauta publicitaria y estrangula a las competidoras, se carteliza. Exactamente, no quería usar la palabra técnica. Yo por 50 te la hago la publicidad, si querés también, No tengo y yo por 30 no sabés las cosas que hago, pero no tengo un grupo de medios. Vaya preparando una publicidad, vaya preparando. Pero... Entonces, y además hay otra cosa que es importante. El Grupo Clarín, ¿cómo creció el Grupo Clarín? Porque hay una manera de crecer que es haciendo las inversiones, enterrando fibra. No, lo que hizo el grupo para crecer fue comprar a los competidores y cerrarlos. Con el fútbol, ¿no? Utiliza mucho. Mucho el fútbol, mucho las presiones, mucho la política. Sí. Entonces se quedó con un sistema de monopolio. El sistema de monopolio, mira, cuando vos tenés competencia, déjame que explique esto, cuando vos tenés competencia, después del usuario 10 vos podés decir si bajás los precios o tenés más ganancia. Claro. Cuando vos sos monopolio, después del usuario 10, lo único que tenés son ganancias. Quería preguntarles porque después se votó la adecuación de oficio, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa que ahora adecuación va a llevar de adelante oficio? la adecuación, va a hacer lo que había empezado a hacer cuando Clarín decidió sumarse a la adecuación que había presentado su socio minoritario, que es tasar todas las empresas y llevarlas a una división en que cada uno de los núcleos tenga la cantidad de medios que la ley les permite tener. Esta división de 6 que había presentado Clarín no corre más entonces. Esta división de 6 no corre más, puede ser que quede dividido en 6 o no, son medios que van a salir a licitación, son grupos que van a salir, pequeños grupos que van a salir a licitación, y en definitiva lo que queda claro una vez más es que Clarín creía que el Estado en algún momento iba a doblegar si no iba a controlarlo, que iban a aceptar estos papeles y que iban a... Y la verdad es que la discusión, cuando lo hablamos recién, el periodista de Clarín, que a mí en este momento me da un poco de cosas a los periodistas base de Clarín, digamos, porque son no hay que culparlos a ellos. No, están los laburantes, están los operadores y algunos periodistas que son operadores y los empresarios, pero otra cosa son los laburantes. Pero también es cierto que si la única pregunta que tenés para hacer después de que te acaban de leer todas las irregularidades que hizo tu grupo es, ¿por qué no miran a los demás? Es casi de jardín de infante, digamos. Por último, cortito, le pregunto a ambas, ¿no se corre el peligro otra vez de judicializar el caso, que entre primera instancia, Cámara, de vuelta esa pelotita que pareciera ser que es el partido que Clarín mejor juega? Mira, yo te diría, primero, después ellos gastaron mucho de ese combustible con el juicio para parar la ley, y lo segundo, me costaría mucho encontrar un juez que no considere que acá no hay fraude a la ley. Sinceramente, es demasiado grosero cómo ha sido hecho. Porque no solo viola los conceptos de la ley de servicio de comunicación audiovisual, la ley de sociedades también se la carga, es decir... Te sorprendería, Graciani, te sorprendería. Vamos a sorprender. Siempre hay un juez para todo. Sí, siempre hay un juez para todo, pero todo juez tiene una cámara. Y toda cámara tiene la corte. Esta ley de medios K, ¿no es cierto? Esta ley de medios K me perjudica en lo personal. ¿A usted por qué? Sí, por supuesto, yo ya había firmado para hacer día D. Día de Ubri, ¿no es cierto? Nelson. Y me lo lleva puesto a Castanuela y a Pardini. Nelson, Castanuela y Pardini, ya habíamos firmado. Y podés hacerlo.
Era como Zoom. Se lo llevaba a Pardini de Duro de Domar. Disculpen, compañeros, que los exponga públicamente, ya habíamos firmado. ¿Puede haber una adecuación de oficio en Duro de Domar y llevarse a Pardini, partirlo a Pardini y llevárselo? Me gustaría partirlo, sí, por supuesto. No, por favor, Así es el nuevo Código Civil. Toñetti, ¿habrá lugar en Paca Paca? Porque la verdad que se meten con una pyme como Clarín, chiquitita, que se meten con una pyme como Clarín, que es una empresa chica, y va a tener que cerrar. Yo estoy buscando lugar en Paca Paca, por lo menos para enseñar a hablar a los chicos. Bueno, nos llegó tu libro, Gabriela. Vivir bien en la ciudad de Buenos Aires, con el prólogo ni más ni menos que de un ministro de la Corte, Raúl Eugenio Zaffaroni. Acá contás tu proyecto para... No, ¿Querés ser jefa de gobierno? Yo quiero ser jefa de gobierno, pero en realidad tiene que ver con todas estas cosas que están pasando y por qué no vivimos mejor en la ciudad de Buenos Aires, cuando tenemos todas las herramientas para tenerlo. Es una ciudad divina, es una ciudad rica y la verdad es que vivimos mal y todos lo sabemos y me parece que nos está faltando reconstruir un concepto de comunidad y con estas cosas que están pasando, con el Código Civil y con todo, podemos volver a tener una vida más amigable. Bueno, muchas gracias, Gabriela, por el libro. Gracias, Graciana. ¿La pasaron bien? Te espera el vinito, así que mandale un saludo. Bueno, vamos a un corte y ¿qué hacemos?